Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, doctor. Vamos a comenzar, porque todavía faltan casi 8 personas, eh, pero ya son las 8:13. ¿Cómo me les ha ido? Espero que les esté yendo muy bien, que este semestre pues también esté funcionando bien, que esta semana les haya ido bien. Bueno, vamos a como a recapitular un poco. El miércoles pasado pues hablamos de dengue y quiero dejar, digamos, como algunas cositas claras. Entonces, primero, que la sintomatología del dengue es una sintomatología inespecífica y que es muy similar a otras infecciones. Y a hoy, las que vamos a ver hoy, que es el chikungunya y el Zika, pues allí nos vamos a dar cuenta que son muy parecidos. Segundo, que el dengue puede generar casos, digamos, leves, que sería la fiebre, el malestar general, algo de evidencia de alteración vascular por las petequias y puede generar casos graves que recuerden ustedes van a tener unos síntomas como dolor abdominal, el vómito persistente, ya digamos problemas neurológicos porque la persona empieza a tener letargia, eh, pueden haber aumento de transaminasas y entonces dentro de ese dengue grave puede haber shock por dengue, ya cuando hay una extravasación de líquidos. Entonces, tercero, que el dengue genera un daño, digamos, a nivel vascular asociado a una tormenta de citoquinas que está asociada a su vez a una gran cantidad de células, principalmente células inmunes, infectadas y una gran producción de interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral y otras citoquinas que a su vez dañan el tejido vascular. Pero que además de eso pueden haber unos efectos directos por anticuerpos, porque puede haber actividad cruzada entre los anticuerpos del virus frente a las plaquetas, frente al tejido vascular, frente a los factores de coagulación, y todo esto es lo que genera pues una afectación grave en el paciente con dengue con signos de alarma. Que este dengue con signos de alarma también puede tener una parte genética, y que puede tener también de acuerdo al tipo, al serotipo del virus que está infectando, y que si tenemos infecciones a repetición, entonces pues tenemos más chance de tener infecciones por dengue grave. Respecto al diagnóstico, entonces recuerden ustedes, está el IgG, el IgM, la NS1. El ideal es que podamos pedir las tres pruebas. En nuestro medio solo se trabaja con IgM, pero los laboratorios, si ustedes les piden y les piden de forma regular la prueba, pues van a conseguir la prueba que detecta las tres cosas al mismo tiempo y eso nos da una información más amplia. Entonces, porque recuerden que si la presencia de los IgG están desde el mismo momento en que el paciente tiene síntomas, eso es una infección secundaria, lo cual nos podría, pues secundaria o terciaria o cuaternaria, porque hay 4 serotipos, y que eso nos podría pues generar un problema de posible dengue grave pues porque tenemos presencia de anticuerpos previos y eso nos da probablemente facilitación inmunológica. También sabemos pues que el ideal sería que tuviéramos todas las pruebas positivas por NS1, pero pues sabemos que eso no va a suceder siempre. Podemos tener un paciente agudo positivo por IgM, por IgG o por la presencia, perdón, por IgM, por NS1 y por la presencia de ambos marcadores. Entonces, y tercero, y creo que también es muy importante, es recordar que pues la lucha contra el dengue, el Zika y el chikungunya es a través del vector. La forma, si somos capaces de controlar el vector, somos capaces de prevenir estas tres enfermedades. Entonces, de allí la importancia de que la comunidad, nosotros mismos, hagamos parte de ese grupo de personas que luchamos contra el vector,
porque si nosotros lavamos desde la casa nuestros patios, botamos la basura de forma adecuada, lavamos los tanques, no dejamos que se empose agua en sitios, no vamos a tener vector y por lo tanto no vamos a tener transmisión. Entonces, digamos que estos serían como los conceptos grandes que vimos respecto al dengue y al vector, y todo lo que tiene que ver con el vector se asocia inmediatamente con lo que vamos a ver ahora de Zika y chikungunya. ¿Por qué? Pues porque ambas enfermedades se transmiten por el mismo vector. Entonces, si yo controlo el vector, controlo esas tres enfermedades. Entonces, de allí la importancia de que haya un movimiento social desde la casa, desde nuestro barrio, para evitar de que haya un aumento o proliferación del vector y por lo tanto un control de estas enfermedades infecciosas. Bueno, ahí hasta allí llegaría como un resumencito pequeño de lo que hemos visto. Y hoy entonces vamos a hablar de Zika y chikungunya. Vamos a empezar hablando por Zika. Entonces, quisiera saber qué saben ustedes qué es el Zika, el virus, lo mismo más o menos igual que el dengue, qué saben de él, qué saben de la sintomatología, cuáles son las formas de transmisión, por qué es importante el Zika, cuáles son los principales grupos humanos que se ven más afectados por el Zika. Bueno, entonces, bien puedan, quien quiere participar, que han leído. Doctor, pues como complementando a lo que usted comentó ahora rato, según lo que yo he leído, pues el Zika es de la misma familia de los arbovirus, de los flavivírides y bueno, ¿cierto? Como esa relación que tiene ahí con el dengue. A mí personalmente, pues lo que más como que me llamó la atención de este fue de que se habían como descubierto como tres linajes, ¿cierto? Dos africanos, perdón, y uno asiático. Y que el asiático, pues yo no sé si eso pues sea así, era el que causaba como las malformaciones congénitas en los recién nacidos o pues en los bebés que se estén apenas en el proceso de gestación. También me llamó la atención, doctor, que decían que pues ahí puede existir como una transmisión como directa de la madre al bebé y también que decían que se puede transmitir pues por fluidos en las relaciones sexuales. Pues yo no sé si eso sí sea así, doctora, a mí me quedó la inquietud. Y en cuanto pues a los síntomas, casi pues las páginas donde leí decían que se caracteriza mucho pues por una conjuntivitis, por fiebre que puede ser leve o puede no existir la fiebre, que puede existir el dolor de cabeza, como el malestar en las articulaciones y el dolor muscular. Listo, Laura, muchas gracias. No sé si hay alguien que quiera complementar. Sí, doctor, pues que el virus tiene una incubación más o menos entre 3 y 12 días y que tiene un ciclo que primero es selvático y después también tiene un ciclo urbano, que usualmente en los hombres, pues decir como el esperma es un reservorio para el virus, entonces pues yo también tenía acá que digamos que se puede transmitir por vía sexual y que a los hombres también les puede dar Guillain-Barré, que las diferentes pruebas que se realizan, pues más o menos entre el quinto y el sexto día es que se comienzan a generar como anticuerpos para el Zika y que las pruebas pues que más se utiliza son en suero para hacerla entre el día pues que aparece el síntoma hasta los 7 días, en orina de 5 a 15 días y PCR desde el primer día hasta 15 días. Y también se mandan ELISAs IgM para entre los 5 y los 15 días y pues que altera pues a las mamás, ¿cierto? Que da el 5% de alteración neurológica y pues lo que pasa con los bebés es que produce anencefalia. Entonces, digamos que hay disminución o hay ausencia
del parénquima encefálico como tal. Y ya, doctor, eso pues, se había leído. Listo, muchas gracias. De pronto, ¿quién ha leído por qué se produce la disminución en el tejido cerebral, en el niño? Todo lo que han dicho está muy bien. Digamos que ahorita vamos a hacer puntualizaciones en algunas cosas, pero todo lo que han dicho está bien. No sé si alguien ha leído el cuál es la causa o el por qué el virus puede producir esa microcefalia. Bueno, entonces, a ver, les cuento. Todo lo que dijeron las compañeras está muy bien. El virus del Zika, vamos a comenzar, digamos, diciendo que es primito hermano del dengue. El dengue tiene 4 hermanitos, que es el dengue 1, 2, 3 y 4, y tiene un primito que se llama Zika. O sea que pertenece a la misma familia, familia Flaviviridae, género Flavivirus. Se transmite igual por el vector Aedes aegypti o Aedes albopictus. La sintomatología es muy similar al dengue, es una fiebre, pero en este caso la fiebre generalmente puede ser un poco más baja que la fiebre del dengue. Nosotros habíamos dicho que la fiebre del dengue estaba por ahí en 39, 40. La fiebre del Zika puede ser como una fiebre de más o menos 38, 38 algo, no es tan abundante. Y como todo lo que hemos visto aquí, igual que el dengue, gran parte de la población pasa sin, digamos, sin síntomas aparentes o son síntomas muy leves. Entonces, ese es uno de los problemas graves que tenemos. Si todos los pacientes se nos enfermaran, pues uno los podía detectar. Pero como todos los pacientes no se nos enferman, entonces esos son los que quedan y después los pica el zancudo y el zancudo se infecta y sigue generando la infección. Lo mismo que está sucediendo ahora con el chikungunya. Gran parte de la gente le da una sintomatología leve y ellos son los que resultan repartiendo la infección por todas partes. Entonces, en este caso el Zika es es un virus RNA, tiene un ciclo similar al del Zika. La diferencia es que, digamos que este virus tiene un tropismo, puede tener un tropismo también hacia células inmunes, pero el problema de la microcefalia es que cuando se adquiere en el embarazo, él digamos, empieza a multiplicarse rápidamente, no en la neurona, sino en la microglía. Entonces empieza a generar una inflamación allí, las células inmunes llegan a atacar y entonces resultan no solo dañando el tejido de la microglía, sino que afecta de una vez todo el tejido neuronal. Y como esto está ocurriendo en etapas muy tempranas del desarrollo del bebé, entonces esos tejidos se van viendo afectados y van creciendo, digámoslo así, menos que el desarrollo normal. Entonces eso es lo que hace de que vaya generándose la microcefalia. Pero ahí no termina el problema. El problema en los bebés es más complejo porque cuando se adquiere en las etapas finales del embarazo, también hay afectación. El niño puede nacer, digamos, uno lo ve físicamente aparente normal, pero al tener el virus en las etapas finales de la concepción, digamos que el tejido neuronal está ya desarrollado, pero esas etapas tempranas, después de que nace el bebé, en esas etapas tempranas también puede hacer afectación y son niños que pueden tener un retardo leve, o sea, tienen capacidad de aprendizaje mucho menor que lo que sucedería con un niño sin tener el Zika. Entonces también se ve la afectación, por eso hay que seguir los niños que nazcan aparentemente normales de las madres que tienen por lo menos anticuerpos contra el Zika. Entonces, eso por ese lado. En los adultos,
Los adultos también se pueden ver afectados. Lo que pasa es que en los adultos la infección, la enfermedad puede ser leve o pues le da a usted Zika y de pronto no desarrollar nada. Pero hay un porcentaje de personas que pueden quedar con el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré, ustedes saben, es una afectación como en el cuerpo a nivel de del tejido, de las neuronas motoras, a nivel de todo el cuerpo. Entonces el paciente va perdiendo movilidad, empieza a perder movilidad de extremidades y en los casos graves puede llegar hasta perder la movilidad digamos, en los músculos autónomos. Entonces el paciente puede morir por una falla cardiorrespiratoria porque los pulmones no funcionan. Entonces, es una enfermedad grave, no se da en alto porcentaje, pero también se puede presentar, ¿sí? Como les decía, la semana pasada, para estos virus, la semana pasada, no, el miércoles, no hay tratamiento. Entonces, ese es un problema. Porque entonces ustedes me preguntarán, bueno, y yo detecto que le mando unos anticuerpos a la mamá y entonces me dan positivos, ¿y yo qué hago con el bebé? Pues digamos que usted podrá utilizar algunos medicamentos, me imagino el ginecólogo mandará alguna cosa que trate de evitar una inflamación grande en el tejido neuronal, pero pues como algo específico para el virus no hay. O sea, que yo le pueda dar una ciclovir o una ZT o alguna cosa así, no, no lo hay. Y esto pues genera pues una problemática compleja porque el seguimiento que hace el ginecólogo o la ginecóloga en el bebé, y si se ve que el bebé está perdiendo o se está generando esa microcefalia, pues de acuerdo con la legislación colombiana, la mamá podría abortar, porque pues sabe que su niño va a nacer con unas malformaciones grandes. Entonces, esto además tiene unas implicaciones éticas y morales grandes, pues porque pues pónganse ustedes en el caso de una pareja que tiene su niño, que quiere tener su bebé y está en esta situación, la mamá le da Zika, empiezan a ver su bebé que está teniendo una microcefalia, entonces es una decisión muy compleja porque digamos que desde la ley se podría, digamos, interrumpir el embarazo, hacer el aborto, pero es una situación compleja para los padres, para el médico tratante, para todas las personas, ¿sí? Por la situación que representa. Y es una decisión muy compleja y muy difícil. Muy difícil, por lo que le digo, toca todos los ámbitos morales, los ámbitos de creencia, entonces es una situación muy compleja. Y también hay madres que han decidido tener sus hijos, entonces pues en este momento hay una gran cantidad de bebés que tienen microcefalia, entonces pues esto lleva también a que el sistema de salud tenga que tener un apoyo a estas madres, porque además todo sucede, una pareja que tuvo un bebé, recuerden que estamos en un país de desigualdades, entonces hay muchas mujeres que nunca van a los controles o que van ya al final de cuando van a tener embarazo. Es más, hay muchos que tienen su bebé por fuera del sistema de salud y entonces el bebé nace con una microcefalia, entonces se rompe el hogar, el esposo la deja, entonces queda una mamá con un hijo que tiene un retardo mental grave, y entonces ¿a dónde se apoya esta mujer? ¿Sí? ¿Dónde se apoya el bebé? O sea, necesitamos un apoyo desde el sistema de salud para que estos niños, a pesar de que tengan su retardo mental y su problema, pues puedan desarrollarse lo que más se puedan desarrollar. Me explico, pues que estos niños puedan tener el médico, que este niño puedan tener todas las fisioterapeutas para que el niño por lo menos se pueda mover. Bueno, todo esto que representa tener un niño con una afectación neurológica. Entonces, miren que por donde ustedes vean el Zika, además de la enfermedad como tal,
que uno podría decir, entre comillas, no es muy grave porque no produce una afectación grave ni genera una mortalidad alta, ¿cierto? Sí presenta problemas de índole moral, de índole de pareja, de índole social y de índole en el sistema de salud. Porque estos niños pues van a necesitar protección durante toda su vida, pues porque no se van a poder desarrollar, digamos, de forma adecuada, pues por la problemática de la infección. Entonces, este es una situación muy compleja que ustedes tienen que conocer y que es importante que se evidencie. En Colombia, ustedes saben, el Zika llega más o menos hacia el 2015. Tenemos nuestro pico más o menos hacia el 2016-17. Se presentaron, ahí hay una alta cantidad de niños que presentaron, pues, mujeres embarazadas que presentaron Zika. Entonces hay alta cantidad de niños y de familias que están obviamente en esta problemática. No sé cómo estarán haciendo ahora con con el coronavirus, pero yo me imagino pues que todo esto ha agravado la situación porque no hemos podido acceder fácilmente a los sistemas de salud. Entonces pues para estos niños obviamente puede ser mucho más complejo. Y como les digo, en los niños que aparentemente nacen normales, ¿sí? Nacen, digamos, con el tamaño encefálico normal, su cabecita, todo, también pueden haber problemas en el desarrollo posterior si adquirieron la enfermedad. Entonces, hay que hacer un seguimiento muy exhaustivo desde el punto de vista del pediatra, desde el punto de vista del ginecólogo, a la mujer embarazada y al bebé. Bueno. Vamos a compartir la presentación. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, muchas gracias. Bueno, esto ya lo habíamos visto, todo esto. Bueno, el Zika, entonces, aquí les presento una micrografía electrónica del virus del Zika. El virus del Zika, pues es, vuelvo y les digo, muy similar, muy parecido al virus del dengue, es un virus envuelto, tiene una proteína de envoltura, tiene una proteína de premembrana, tiene también la cápside, tiene las proteínas no estructurales, y este pues más o menos es la estructura. Esta es la membrana, aquí tenemos la cápside, y al interior de la cápside pues obviamente está la información genética del virus. Doctor, Sí, señora. una pregunta. Digamos que como estos tres virus se parecen tanto, si yo envío, por ejemplo, las pruebas, yo me podría confundir pensando que es un dengue y no Zika. ¿Usted por qué se me adelanta? ¿Ah? Muy Ay, bien. lo siento, es que No, me surgió mentiras, la mentiras. duda. Mentiras, claro. Sobre todo con el Zika y el dengue. El chikungunya no, porque el chikungunya es de otra familia de virus, entonces no hay ese problema. Pero con el Zika y el dengue sí tenemos ese problema. Como son primitos hermanos, y como dijimos el miércoles pasado, entre los dengues hay una homología muy grande en las proteínas, y entre el Zika y el dengue hay homologías del 80%. Entonces, claro que sí. Eso nos ha generado problemas muy grandes en el diagnóstico porque las pruebas tendrían que ser específicas para cada virus
Y como los virus son tan conocidos y relacionados, entonces ahí tenemos problemas también muy graves porque puede haber reactividad cruzada de los anticuerpos entre el dengue y el Zika y entre el Zika y el dengue. Entonces, ahí tenemos severos problemas para hacer el diagnóstico. Porque no tenemos pruebas que sean lo suficientemente específicas para el virus de Zika. Para el virus del dengue, más o menos, pues tenemos toda esta parte que habíamos dicho, pero para el virus del Zika puede haber alguna reactividad cruzada. Claro que las pruebas ya han ido mejorando en su especificidad, pero sí pueden haber reacciones cruzadas entre uno y otro. Bueno, Doctor, una pregunta en cuanto a sí, eso. señor. Si digamos, yo confundo el dengue con el Zika, pero igual pues el tratamiento es sintomático, el tratamiento es con paracetamol, con reposo, con ibuprofeno. De verdad pues hace la diferencia, pues yo sé que las dos enfermedades tienen unos desenlaces diferentes. El Zika pues con Guillain-Barré y pues con el daño pues en el embarazo. Pero en ese caso pues yo no puedo hacer nada si yo confundo el dengue con el Zika. Entonces pues si el tratamiento solo es sintomático pues eso de verdad haría pues una diferencia. Sí, sí hace una diferencia. Es una diferencia, sí hace diferencia porque, a ver, primero como nos dimos cuenta en dengue, usted sabe que tiene que estar muy pendiente del paciente entre el día 3 y 7 de inicio de síntomas. Que digamos con el Zika no tenemos ese problema. Eso es lo primero. A usted el paciente con dengue le puede morir rápidamente pensando que es un Zika. Entonces, eso es. Y en el Zika, como se vuelve casi una infección, voy a decir esto, pero entre comillas, una infección minicrónica, porque es una persistencia del virus en el tejido, el seguimiento a la mamá le va a permitir, lo que yo les decía ahora, tomar una decisión de si continúa con esa vidita o no continúa con esa vidita. Entonces, no podemos hacer nada contra el virus. No podemos hacer nada, digamos, para tratar de controlar que la infección no se haga o que los daños no se hagan. Pero sí se pueden tomar decisiones en ese transcurso y es por eso que, digamos, habría que hacer el proceso. Respecto al Guillain-Barré de los adultos, sí, ahí no habría nada que hacer y lo que usted dice, se manda el paracetamol, se manda el acetaminofén, el ibuprofeno yo creo que no es muy recomendado. También en los tratamientos, sobre todo entre chikungunya y dengue, por ejemplo, para el chikungunya antiinflamatorio se puede dar, por ejemplo, prednisolona y ese tipo de cosas, pero eso está contraindicado contra los otros dos, ¿sí? ¿Por qué razón? Pues porque si usted inhibe el sistema inmune, pues lo que va a hacer es que el Zika y el dengue pueda tener una mayor replicación. Entonces, por eso sí es importante hacer la diferencia. Puede que no podamos hacer mucho desde el punto de vista de poder atacar el virus específicamente, pero desde el punto de vista clínico sí. Por lo que, como le estoy diciendo, en el dengue hay que tener mucho cuidado en el paciente en esos 7 primeros días. En el Zika, pues para tomar decisiones respecto a ese embarazo. Y en el chikungunya, para evitar que vayamos a terminar con una artritis reumatoide de por vida. Entonces, sí es importante diferenciarlos, sí es importante tomar las medidas lo más temprano posible para poder, digamos, hacer lo que más se pueda desde el punto de vista clínico. Sí, doctor, yo había leído que uno piensa en dengue hasta hacer demostrado lo contrario en cuanto a Zika y chikungunya. Entonces, pues no sé, ¿usted qué opina de eso? Vea, vuelvo y les digo, eso es parcialmente cierto. Le voy a decir por qué. Porque para eso necesitamos ayuda epidemiológica. Por eso ustedes tienen que estar leyendo los boletines epidemiológicos. Claro, el Quindío tiene dengue, zika y chikungunya. A usted le llega un paciente con fiebre, malestar general, dolor de huesos. Como médico, claro, usted tiene que pensar primero en dengue porque es el más grave y es el que lo mata más rápido.
Entonces, claro, estoy de acuerdo con él, por eso le digo que eso es parcialmente cierto. Si a mí me llega un paciente de esos, con esas características, inicialmente sí, pensemos en el más grave que es el dengue, porque ese me lo puede matar rapidito. Claro, pero entonces usted inmediatamente como médico manda cuadro hemático, manda la PCR, manda el parcial de orina, miramos el cuadro hemático, vemos que las plaquetas pueden estar un poquito bajitas, vemos que los leucocitos pueden estar un poquito bajitos o en el límite inferior, no hay leucocitosis, entonces usted dice, esto es una virosis. Volvemos a quedarnos en el mismo cuento, estamos entre dengue, zika y chikungunya, ¿cierto? Seguimos igual, pero entonces ahí usted ya sí puede empezar a diferenciar. Como para dengue sí tenemos pruebas, que usted podría mandar pruebas para dengue, obviamente de acuerdo al tiempo de inicio de síntomas, y ya ir empezando a descartar. Entonces yo mando el IgM, el IgG y la NS1, y si esas pruebas me están dando que hay una infección aguda, pues digamos, bueno, probablemente esto es un dengue. Señor, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de la Patria. En este momento sabemos que tenemos un pico de dengue en la Patria. Entonces, mire que la parte epidemiológica le ayuda a hacer ese diagnóstico final. Pero si viene, por ejemplo, de la Patria y en la Patria no tenemos pico epidemiológico de dengue, pues no lo vamos a descartar de tajo, pero si tenemos pico epidemiológico de Zika o de chikungunya, pues eso también le va a ser muy importante para usted. No quiere decir que lo vamos a dejar, todo esto ya es Zika porque él viene de allá, no. Pero usted para eso también va a seguir vigilando el paciente, porque eso depende ya ahora sí de la clínica del paciente. ¿Sí? ¿Cómo así que la clínica del paciente? La clínica del paciente es muy importante porque usted va viendo si ese paciente se le sigue empeorando, si las plaquetas le siguen bajando, entonces hacemos los controles respectivos de los exámenes, si este paciente empieza a presentar petequias o sangrados, entonces usted ya dice, ay, fue madre, esto no es ningún Zika, esto se me está evolucionando más al dengue. La ventaja es que, como usted dice, el tratamiento es el mismo. ¿Qué es lo primero que usted tiene que aplicarle al paciente? Líquidos. ¿Qué es lo que usted va a tratar de hacer? Controlar la fiebre y hacer vigilancia. Entonces, por eso le digo que es parcialmente cierto. Y la epidemiología nos ayuda mucho, porque si el paciente le dice a usted que viene de un sitio donde en ese momento hay más pico de X o de Y, pues usted ya se puede ir guiando hacia el otro lado y sigue con la observación respectiva, más la ayuda de las pruebas diagnósticas. Y vamos a llevar a buen término el paciente. Pero inicialmente, ¿qué? Claro, usted tiene que pensar en lo más grave. El paciente que se le muere más rápido es el de dengue, porque es el que se le va a complicar entre el día 3 y 7. El de Zika y chikungunya se demora más. La señorita nos decía ahora que los anticuerpos en Zika y chikungunya se deberían estar averiguando por allá entre el día 5 y 8. En cambio, en dengue hay que estarlos trabajando después del tercer día. Entonces, mire que ahí también hay diferencia en el diagnóstico, ¿sí? En los tiempos, mejor. Y el chikungunya puede ser un poquitico más allá. Los anticuerpos pueden estar apareciendo por allá también entre el 5 y el 8, por allá hacia el día 10. Entonces, ahí también hay diferencia. Entonces, por eso usted tiene que conocer muy bien los tres virus, tiene que conocer muy bien cuál es el desenlace de cada uno y inicialmente sí, usted va a pensar en el más grave que es el dengue, pero si el paciente continúa igual, si se le exacerba el dolor muscular, si se le sigue el proceso inflamatorio sigue más de 7 días, pues usted ya va descartando el dengue y ya sigue con un chikungunya. Entonces, esa sería más o menos como la idea. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, entonces continuamos. Entonces, como les decía, el virus del Zika es un virus igual. Mire que esto es lo que yo les mostré: la proteína de la cápside, la proteína pre-M, la proteína E y siguen todas las proteínas no estructurales. Esto fue más o menos cómo se distribuyó el Zika en el mundo. El Zika parece ser que sale por aquí del África, ¿sí? Y se va regando hacia las islas
Miren todo el viaje que hace. Y después, entonces acá por las islas de este ladito, por aquí en Australia, Japón, toda esta parte, empieza y llega a Sudamérica, más o menos hacia el 2015. Hace una gran infección en todo lo que es Brasil, obviamente Colombia, Venezuela, Centroamérica, y llegó pues a Estados Unidos. En Estados Unidos hizo una infección grave, también tuvieron muchos casos de Zika. Bueno, ¿cuáles son los síntomas más generales? Entonces ya sabemos que la fiebre se presenta, pero la fiebre puede ser un poco más baja. Entonces mire que el 65% de las personas presentaron fiebre, aunque este es un número pequeño, pero más o menos así están los porcentajes: 65% produjo fiebre, pero como un color rojo, como unos punticos rojos en todo el cuerpo, que es este rash, lo presentó el 90%. El dengue también puede presentar ese rash, pero ese rash lo aparece, digamos, por allá hacia el día 3, cuando empieza a presentarse el problema de vascular. Entonces es allí donde aparece. Puede haber artralgias, miren ustedes acá, y la conjuntivitis es uno de los síntomas más asociados a Zika, más que el dengue. Pueden haber mialgias, dolor de cabeza, mire que también hay dolor retroocular, puede haber edema y puede haber vómito. Entonces mire que son muy parecidos los síntomas al dengue. El periodo de incubación puede ser de 3 a 12 días, algo digamos relativamente similar al dengue. Y como les digo, pues aquí están los principales síntomas. La conjuntivitis es el que más se asocia con Zika. Entonces, una persona con conjuntivitis, con dolor no sé qué, lo puede ir guiando usted como médico, que probablemente puede ser un Zika. Pero mire que de resto, pues todo es muy similar. Y la fiebre puede que sea un poquitico menor, que es lo que se presenta en el paciente con dengue. Los ciclos, ya ustedes lo vieron, salió del África, de la parte, digamos, selvática, llegó al área urbana. Ya sabemos que hay transmisión vertical y también sabemos que hay transmisión sexual. ¿Sí? Sí, entonces aquí pues para resolver la duda, sí, hay una transmisión sexual, ya se demostró. En el tejido testicular pueden quedar reservas del virus, y el hombre puede transmitir la infección a la mujer a través pues de las secreciones sexuales. Por eso también es importante que usted, porque uno diría, bueno, pero es que a los hombres no les pasa nada. Bueno, y a la mujer tampoco cuando no tiene, pues no está embarazada, pero quedan reservorios. Entonces, sí es importante poder diagnosticar, porque si el hombre está infectado, hay que decirle, por favor, si va a tener relaciones sexuales, tiene que cuidarse por lo menos 6 meses. Porque parece ser, por lo menos en estudios, se ha detectado el virus hasta 6 meses en el tejido, en las secreciones. Que esté viable o no esté viable es otra cosa, pero se ha detectado el virus allí. Pero obviamente, entre más cercana ha sido la infección, en tiempo de la infección, pues mucha mayor probabilidad tiene de transmitir la infección el hombre. Bueno, listo. Este estudio, ustedes saben que cuando apareció el Zika, pues inicialmente pensamos que eso era un virus pues como muy sencillito. El Zika pues obviamente no es nuevo, existía en el África hace muchos años, pero no había como no se conocía pues todo ese problema de las abnormalidades a nivel del sistema nervioso central. Entonces tocó empezar de cero a aprender y a conocer el virus. Más o menos lo mismo que nos está tocando ahora con el coronavirus. Entonces, lo primero que necesitábamos saber si era cierto, si había una asociación entre el Zika y las anormalidades del sistema nervioso central de los niños. Y esto fue uno de los primeros
uno de los primeros trabajos que se hizo en Brasil, porque Brasil tuvo un problema grave por el virus, donde se hizo un estudio donde se compararon las personas que eran negativas a Zika y qué porcentaje de esos niños nacían con anormalidades a nivel del sistema nervioso central, principalmente la microcefalia, frente a los casos positivos con Zika. Entonces, aquí esto fue algo muy importante. Aquí se utilizaron 73 mujeres que eran negativas para Zika por PCR. Se dividieron en dos grupos. Bueno, en dos grupos no. El 57, no, el 57 niños nacieron vivos y de esos 57 niños solo 3, el 5.3% tuvieron algún problema en el sistema nervioso central. Mientras que de las 134 mujeres que eran positivas para PCR, el 42% de los niños nacieron con problemas a nivel del sistema nervioso central. Eso que demostró que el virus Zika sí era un factor que generaba alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, allí quedó ya fundamentado, digamos, desde el punto de vista científico, de que sí, el Zika estaba generando alteraciones, aumenta la probabilidad de daño a nivel del sistema nervioso central. Bueno, ¿dónde se puede, cómo se pueden, qué muestras se pueden utilizar para hacer el diagnóstico? El diagnóstico gold estándar, el mejor diagnóstico es la PCR. ¿Sí? Ese sí. ¿Cuál es el problema? Que no está autorizado en las EPS y en el sistema de salud colombiano. Si no, ya estuviéramos haciendo PCR para poder diagnosticar el virus del Zika. Pues ese es un problema, desde que no esté dentro del sistema de salud, eso no lo van a mandar y nadie lo va a pagar. Pero ese es el gold estándar. ¿De dónde se puede hacer PCR? De sangre, si tomo muestra dentro de los primeros 5 días. Puedo tomar también semen. Mire, aquí dice hasta 62 días después se puede encontrar el virus allí. Y también se puede tomar orina, porque dura hasta 10 o 15 días el virus eliminándose por orina. Entonces, ¿cuál es el problema con el diagnóstico del Zika? Que como muchos de los pacientes son asintomáticos, incluidas las mujeres embarazadas, pues no nos llegan en la forma aguda para poder hacer la prueba molecular. Entonces, por eso es que necesitamos también las pruebas de anticuerpos. Entonces, ahí es donde se necesita hacer una IgM frente a Zika. Pero entonces ahí es donde volvemos otra vez al problema de que puede haber reactividad cruzada entre la IgM del Zika y el dengue. Entonces, si no tenemos un antígeno muy bien purificado, en la prueba de ELISA pueden haber reactividades cruzadas. ¿Sí? Bueno, aquí lo mismo. Entonces, para hacer prueba de PCR, la idea es tomar el suero dentro de estos 7 primeros días. La orina se puede tomar desde el 5.º día de inicio de síntomas hasta los 15 días, ¿cierto? Y mire que el suero, si ustedes recuerdan, el dengue lo teníamos que estar haciendo para que en el día 3, la IgM aparezca por acá hacia el día 5.º. Entonces, todos estos datos son importantes porque si tenemos una persona aguda que le estoy buscando un Zika o un dengue, tengo que tener en cuenta los tiempos. Si yo estoy buscando un Zika y le estoy tomando la prueba en el día 3, pues voy a tener un falso negativo. Tengo que esperarme hasta el día 6 para poderle tomar la muestra de IgM. Si fuera un dengue, pues hacia el día 3 yo ya le podría estar tomando la muestra para hacer el diagnóstico de dengue. Entonces miren que sí hay diferencias y como les digo, la prueba molecular es muy buena, pero habría que mirar cuando ustedes estén trabajando allá si les dan el permiso para hacer la prueba molecular.
Y queda otro problema, y es que la gran mayoría de las personas no tienen sintomatología aguda o pasa desapercibida o tiene una sintomatología leve que no va al médico. Por lo tanto, usted no sabe cuando le llegue la mujer embarazada si tiene Zika, hace cuánto estuvo en contacto con el virus. Entonces ya la prueba de PCR no sirve. Entonces, ¿qué nos quedaría? Las pruebas serológicas. Pero si no hay un buen antígeno purificado, podemos tener reactividad cruzada con dengue y un anticuerpo de dengue me estaría dando positivo para Zika y estaríamos dando un resultado falso positivo. Pero todo eso puede suceder. O sea, esto no es problema del laboratorio, es problema de las pruebas, es problema de la reactividad cruzada y ustedes como médicos pues tienen que conocer toda esta situación. Bueno, digamos, vuelvo y les digo, la idea es que uno pudiera hacer un PCR. Entonces, si uno tiene un PCR de una muestra tomada entre el 1 y 5.º día que sirve para los 3 virus, entonces yo le hago un dengue le hago una prueba de PCR para dengue o una prueba para chikungunya y una prueba para Zika. Listo. El que me dé positivo, ese es. Y si hay una infección mixta, pues entonces dan 2 positivos. ¿Pueden haber infecciones mixtas? Sí, pero no porque el zancudo esté infectado por los 2 virus, sino que por de malas a ese paciente lo picaron 2 zancudos que tienen 2 virus diferentes. Entonces sí puede haber, por ejemplo, personas que tienen dengue con Zika o personas que han tenido Zika con chikungunya o personas que tienen dengue con chikungunya. Bueno, eso es posible y eso depende si en el sitio hay una alta población de zancudos y si en el sitio hay una alta transmisibilidad de los diferentes virus. Bueno, esto en cuanto al PCR. En cuanto al ELISA, la misma cosa, yo puedo mandar a hacer un ELISA IgM para dengue, para Zika o chikungunya. Digamos que lo de dengue está más o menos organizado, pero el problema es lo que les digo, de que tenemos que tener unas pruebas y unos antígenos que sean lo más parecidos a cada virus para evitar falsos positivos. Mire, esto es importante porque esto sucede en Europa, pero no por acá. Si usted va a Europa y gran parte de la gente no ha salido y no le ha dado dengue ni Zika, entonces usted hace una prueba de Zika y la positiva, pues ese es el paciente, eso es lo que dice acá. En infecciones primarias se ha demostrado que los anticuerpos no presentan reactividad cruzada. Pues claro, si usted ha tenido solo el contacto por primera vez con un solo virus, pues esos anticuerpos son específicos. Pero en Colombia no sucede eso. En Colombia está circulando el virus dengue desde 1980, o sea que casi el 80% de la población colombiana ya tiene anticuerpos contra dengue, o por lo menos contra un dengue. Y fuera de eso llega el Zika, entonces aquí sí puede haber reactividad cruzada entre las pruebas. Entonces, esto es lo que dice acá. Puede presentarse reactividad cruzada en estos ensayos. Esto explica tanto para la detección de IgM como las pruebas de neutralización. Entonces, voy a poner un videíto, porque hasta aquí estaríamos hablando de Zika. Doctor, alguien que le haya dado dengue y después Zika, ¿le da una tormenta de citoquinas también? ¿O le ayuda con la infección? No, eh, digamos que, digamos que no se ha demostrado que el Zika ayude a generar tormenta de citoquinas. Lo que pasa es que también hay que decir otra cosa. ¿Por qué eso no se ha visto, digamos, en Latinoamérica? Porque generalmente ya todo el mundo tiene dengue. ¿Sí me entiende? Es como todo el mundo ya tuvo dengue, o sea que ya hay unos anticuerpos previos, llega el Zika y no sabemos, eso sí, parece ser que eso podría ayudar a tener infecciones más leves porque esos anticuerpos ayudarían a neutralizar el Zika. Ujú. ¿Qué pasa en un paciente que por primera vez le dé Zika y después le dé dengue?
por lo menos aquí en Sudamérica, eso no se ha, digamos, reportado, porque es que nosotros en casi todo Sudamérica tenemos las poblaciones con anticuerpos IgG por encima del 80%. Aquí se hizo un estudio que lo ayudamos a hacer también nosotros, aquí en Armenia, y los niños a los 5 años ya tenían, el 80% tenían anticuerpos para dengue. ¿Qué significa eso? Que en los primeros 5 años de vida en Armenia, ya a todos los niños les había dado un dengue. Entonces, ¿qué pasa si a una persona le da Zika y después le da dengue? Aquí no lo hemos podido evaluar. Y digamos que en Europa y por allá, pues son poquitos los casos, entonces eso no se ha demostrado. Y parece ser que tener presencia de anticuerpos contra dengue podría generar unas infecciones más leves para el Zika, pero eso no quiere decir que no le den la infección y no quiere decir que no se vaya a transmitir la enfermedad. ¿Sí? Ok, sí, señor. Bueno, vamos a ver estos dos videitos. Una de las complicaciones más graves del virus del Zika es el síndrome de Guillain-Barré. Este es un trastorno neurológico, es decir, que ataca los nervios. El Guillain-Barré provoca debilidad y parálisis. Doctor, qué pena, pero no sé si le pasa esto a mis compañeros, pero no veo la pantalla. Paraliza el sistema respiratorio. ¿Cómo, perdón? No se ve la pantalla. No se ve la pantalla, doctor, se ve negro. Ah, sí, pero ustedes porque eso no... Ah, bueno, sí, es que no compartí el video. Bueno, doctor. Ya me habla la tecnología. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Ya me perdí aquí. Ah, ya, espere, que es que esto es por acá. ¿Y cómo hago yo ahí? Tengo que detener... Ah, no, cierro la presentación, ¿ok? ¿Será? Sí, doctor, porque probablemente le hundió solamente compartir la presentación, entonces es mejor compartir con mejorar calidad de audio y video. Sí, eso sí lo tengo acá. Bueno, yo creo que ahora sí. Ah, sí, ahora sí. ¿Sí lo están viendo? Sí, doctor. Una de las complicaciones más graves del virus del Zika es el síndrome de Guillain-Barré. Este es un trastorno neurológico, es decir, que ataca los nervios. El Guillain-Barré provoca debilidad y parálisis en manos, piernas y rostro. Y en su forma más grave, paraliza el sistema respiratorio, lo que puede causar la muerte. Eliminar los criaderos es la única forma efectiva de prevenir la transmisión del Zika. Descarte apropiadamente cualquier objeto donde se estanque agua y mantenga cubiertos los recipientes en los que la almacena para consumo. Su casa, su patio y su comunidad son su responsabilidad. Al mosquito le ganamos entre todos y todas. Pequeñas criaturas, grandes amenazas. Y vamos a ver este. El Zika es una enfermedad originada por un virus que puede causar daño en el cerebro y afectar el desarrollo de los niños si la infección en su madre ocurre durante el embarazo. El Zika produce fiebre leve y desde el principio se presenta sarpullido acompañado de picazón en toda la piel. También puede ocasionar inflamación en los ojos. Hay personas que pueden tener la infección por el virus, pero no presentan ningún síntoma. El virus del Zika es transmitido por el zancudo Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. Al picar a una persona enferma, se infecta. El virus se reproduce dentro del zancudo y luego, cuando pica a una persona sana, le transmite la infección. El Zika también se puede transmitir por vía sexual, es decir, si tienes relaciones sexuales sin protección con un hombre que está infectado con el virus Zika, puedes adquirir la enfermedad aun si tu pareja no presenta síntomas. El virus puede permanecer en el semen por meses. Si la infección ocurre durante el embarazo, este virus atraviesa la placenta y puede infectar al feto. Si se produce la infección en el feto, puede ocasionar abortos espontáneos o también lesiones en el cerebro del niño en formación. Después del nacimiento, se puede detectar microcefalia.
que es la reducción en el tamaño de la cabeza del recién nacido. También se pueden producir lesiones internas en el cerebro que al inicio no se notan, sino durante el desarrollo y crecimiento del niño. Eso es muy importante, muchachos, y tengo que volver a hacer esa reflexión y esa acotación. Cuando ustedes hagan su especialidad médica y se vuelvan ginecólogos o pediatras y que tengan que ver con esto, recuerden que los niños que nacen con Zika, que inicialmente parecen muy bien físicamente, pueden, o sea, el virus sigue allí en su cerebrito y van a tener después problemas en el neurodesarrollo. Son niños que pueden tener problemas hasta bien complejos para caminar, para hablar, obviamente para el aprendizaje, a pesar de que pareciera que nacen sanitos. Entonces, eso es importante volverlo a recalcar. La infección por el virus del Zika se previene evitando la presencia y la picadura del zancudo Aedes aegypti. Para evitar la picadura, usa camisas de mangas largas y pantalones largos. Usa mosquiteros en ventanas y puertas para impedir que entren los zancudos. Duerme siempre bajo un mosquitero. Usa repelente contra insectos. Para eliminar y controlar al mosquito, se recomienda: evita conservar agua en recipientes ubicados al aire libre. Macetas, botellas, cualquier envase que pueda acumular agua, para impedir que se conviertan en criaderos de mosquitos. Tapa los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito. Evita acumular basura, bótala en bolsas plásticas cerradas y manténla en recipientes cerrados. Si tienes una pareja que vive o viaja a un área con transmisión de Zika, a su retorno, usa un condón de manera correcta cada vez que mantengas relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral. O si es posible, absténganse de mantener relaciones sexuales mientras dure el embarazo. Si durante el embarazo el médico te indica que tienes Zika, tu bebé debe ser evaluado en un establecimiento de salud y posterior al nacimiento, es importante que lleves a tu bebé a todos sus controles de crecimiento y desarrollo para poder detectar cualquier problema neurológico y se le pueda dar un tratamiento adecuado. No existe vacuna contra el Zika. El embarazo debe ser bien planeado, sobre todo en tiempos de Zika. Busca información y métodos anticonceptivos. Entonces, vea, muchachos, que nos dijeron varias cosas muy importantes, pues ya les dije lo del niño después de que nace, pero ahí les dijeron una cosa muy importante. Si usted tiene una pareja que cree que tiene Zika o tiene una pareja donde cree que puede tener, que viajó al lugar donde había Zika, absténgase de tener relaciones sexuales. El virus puede durar hasta 6 meses en el tejido testicular. Y por eso es que se tiene que utilizar el condón o pues la abstención para el bien del bebé. Y esto ustedes lo tienen que decir y lo tienen que replicar y se lo tienen que decir a los esposos o a la pareja mejor cuando estén en el consultorio, porque ellos tienen que saber eso. Y tienen que saber que si el bebé se infecta, se puede infectar en cualquiera de las etapas del embarazo. Entre más temprano sea la etapa del embarazo que se infecte, pues mayor va a ser el daño para el bebé y con microcefalia probablemente van a ser. Pero si se hace si la infección ocurre en las etapas finales del embarazo, entonces puede también tener consecuencias. Entonces, por eso toda esta información ustedes como médicos la tienen que dar y se la tienen que dar a las parejas. Y el ideal es que, pues, como dice ahí el video, que los embarazos sean planeados, pero pues usted sabe que eso realmente no es lo que ocurre. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de chikungunya. ¿Qué sabemos del chikungunya? Doctor, pues que es un tipo de virus de ARN, es de otro género diferente.
de los alfavirus y el tocovirudae. Pues se Sí. encontró primera vez en Tanzania y el término chikungunya significa aquel que se encorva. Pues me pareció como un Sí. dato interesante. Entonces, pues el ¿Y por qué vector, se pues encorva? aquel que se encorva ¿Pero por qué? por la artritis, por la... o, o qué. Usted no No pensó solo por el que dolor articular, doctor. exactamente. O sea, el chikungunya sí tiene un poquitico más de diferencia a los otros virus. Lo que pasa es que vuelvo y les digo, el problema es que el gran porcentaje de la gente pasa con sintomatología leve, pero generalmente el chikungunya se llama aquel que se encorva porque es tanto el dolor en las articulaciones que la gente se tiene que encorvar por el dolor. Que eso generalmente no lo produce ni el Zika ni el chikungunya ni el dengue. El dengue sí produce un dolor de huesos, por eso se le llamó alguna vez la fiebre quiebra huesos, pero no hasta el punto de que usted no sea capaz ni de tocarse a sí mismo por el dolor que presenta. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia en los síntomas, pero no todo el mundo los produce. Ese es el problema. Bueno, bien pueda continuar. Hola, ¿me escuchan? Me quedé sin internet. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. Ah, pensé que era que me había quedado sin internet. Es que esto es lo duro de esto por así sin verlos. Bueno, muy bien, vea. Nuevamente, pues casi todo nos salía del África, ya ahora todo viene de China. Eh, lo que estaba diciendo el caballero, el chikungunya pues es una enfermedad conocida desde hace también muchos años en el sur de Tanzania. Quiere decir retorcerse por el dolor de las articulaciones. Hace una entrada al país y a Sudamérica. Eh, lo que pasa es que si ustedes se han dado cuenta, yo les había comentado esto también, en los últimos años, estamos hablando en los últimos 10 o 15 años, nos han entrado un poco de pandemia. Lo que pasa es que el Zika y el chikungunya se quedaron donde estaba el vector. Y el vector está en la parte tropical y subtropical. Entonces, gran parte de Europa no tuvo ningún problema, gran parte de Estados Unidos no tuvo ningún problema, Inglaterra no tuvo ningún problema porque él está muy arriba, Rusia sí que menos. Entonces, pues eso no le paran bolas, pues porque eso es de nosotros los pobrecitos. Pero, pero ya con el coronavirus, ya la cosa fue diferente porque sí fue para todo el mundo. Aquí ya no necesitamos vector, pero a que nos han entrado varias pandemias en los últimos años, claro. El Zika, el chikungunya, el H1N1, que fue de los primeros que aparecieron para en el 2009. Después llegó el chikungunya y después nos llegó el Zika y ahora nos llegó el coronavirus. O sea, no ha sido poquitos los virus que nos han entrado a nivel mundial. Lo que pasa es que el chikungunya, el Zika, por ser transmitido por vectores, pues no llegó a toda la población, pero sí afectó a casi 2/3 de la población. Y ahora, pues con el coronavirus, pues ese sí afectó a todo el mundo. Entonces, sí nos han venido llegando muchos virus, muchas nuevas enfermedades en estos últimos 15 años. Bueno, el virus del chikungunya es un virus también RNA. Entonces, si ustedes ven, mire que la organización genética es diferente a la del Zika y a la del dengue. No pertenece a la misma familia, como dijo el caballero, pertenece a la familia Togaviridae. Eh, por lo tanto, esto nos facilita de que ya no va a haber reactividad cruzada de los anticuerpos. ¿Sí? Eso es muy importante, porque yo ya puedo tener una prueba independiente para Zika, una prueba independiente para chikungunya y otras pruebas para Zika y dengue, y no van a haber reactividad cruzadas. Entonces, diríamos que es más fácil hacer una prueba de IgM para chikungunya y no vamos a tener el problema que sí serán los anticuerpos de él o será una reactividad cruzada con el dengue, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, pues la organización del genoma es diferente, por eso es un virus diferente.
Aquí están todas las proteínas que hacen parte de la partícula viral, la cápside, y 3 proteínas E que hacen parte de la envoltura. Y todas estas que se llaman NS son no estructurales, proteínas no estructurales que utiliza el virus solo en el momento de la replicación. El virus del chikungunya también es un virus envuelto. Lo que pasa es que a este sí no le sirve el alcohol porque no lo transmite el zancudo. Es un virus envuelto y, como les digo, pertenece a la familia Flaviviridae. ¿Por qué el virus produce un dolor en todo el cuerpo y en las articulaciones? Porque el virus tiene un especial tropismo por diferentes células del cuerpo. Entonces, obviamente, después de que el mosquito pica, este mosquito llega a los fibroblastos iniciales y allí hace una pequeña replicación y después circula por todo el cuerpo y entra a las diferentes partes del cuerpo. Entonces, él puede afectar macrófagos, células dendríticas, los fibroblastos, pues obviamente ustedes saben que los fibroblastos pues son parte de los músculos, entonces por eso es que los músculos duelen tanto. Y en las articulaciones nosotros tenemos allí células de diferentes, células endoteliales diferentes, entonces allí también pueden infectar y entonces generan inflamación en las articulaciones. Y si esa inflamación persiste en el tiempo, termina usted haciendo una artritis reumatoide, porque esa inflamación de los tejidos y de esas células hacen que se generen anticuerpos y esos anticuerpos ya de su cuerpo son los que van a atacar después el tejido y va a generar una artritis reumatoide para toda la vida. Entonces, por eso es que duele tanto el chikungunya, porque mire, entra en fibroblastos, entra en macrófagos, en células dendríticas, en células epiteliales, entonces todo el cuerpo está inflamado por el virus. Obviamente el cuerpo hace una inflamación y eso es lo que hace que se dé esa situación de que el virus hace un dolor tan grande que uno se tiene que encorvar del dolor que se presenta. ¿Cómo sucede? Bueno, esto no lo había presentado con los otros virus, pero más o menos el zancudito se demora más o menos entre 8 y 15 días en ser infeccioso. Si ustedes recuerdan, el zancudito vive más o menos 20 días, ¿cierto? Entonces, estos zancuditos toman la sangre del paciente infectado, llámese dengue, zika o chikungunya. Esa sangre llega hasta el intestino del mosquito, allí hace una pequeña replicación a nivel del intestino del mosquito y después por vía, digámoslo como si fuéramos nosotros, por vía linfoide, por vía de, eso se llama hemolinfa, lo que tienen los insectos, llega hasta las glándulas salivales y en la glándula salival hace una segunda replicación y se queda ahí para poderse transmitir después por la picadura y, como dijimos, los zancuditos que generalmente están infectados con virus tienen que picar más veces para ayudar a que entre mayor cantidad de virus en este caso al torrente sanguíneo o a la piel. Entonces después de que el mosquito pues hace esta infección, ya el mosquito se vuelve infeccioso para toda la vida y entonces puede infectar nuevamente a los humanos. Entonces ve, aquí hay un humano 1 que tiene viremia, lo pica el zancudito se vuelve, el mosquito se vuelve infeccioso, entonces ya este mosquito se lo transmite a el humano 2 y puede ser el humano 3 y el humano 4 y el humano 5, porque un solo zancudo pues puede infectar varias personas. Bueno, aquí hay una diferencia entre el dengue y el chikungunya, porque el chikungunya puede ser agudo, subagudo o crónico, de acuerdo al tiempo que perdure la sintomatología. Entonces, el chikungunya agudo es el que aparece inicialmente cuando llega el virus y está en la viremia. Ese chikungunya agudo tiene fiebre muy alta, muy parecido al dengue, pero empieza a diferenciarse porque la poliartralgia es muy intensa. El dengue sí tiene dolor, se llama dolor quiebrahuesos, pero esta poliartritis persiste en el tiempo
y el dolor es mucho más fuerte. Puede haber rash, que más o menos lo habíamos visto también en Zika y en dengue, la cefalea también, la fatiga, las náuseas, los vómitos. Este produce menor conjuntivitis que el Zika y hay formas severas en los mayores de 65 años y en las personas que tienen comorbilidades. Entonces nuestros abuelitos nuevamente llevan las de perder por las comorbilidades y por la edad. Entonces, ¿un chikungunya puede matar un abuelito? Sí, tiene mayor mortalidad en las personas adultas, en nuestros abuelos. Bueno, la forma subaguda se llama así porque empiezan como oleadas, no es que el paciente esté todo el día con dolor a toda hora, sino que le dan oleadas de la sintomatología. Entonces me explico. Hoy es lunes, entonces usted le dio el malestar, estaba muy horrible, mañana martes amanece mejor, el miércoles está muy bien, el jueves está perfecto y el sábado vuelve otra vez y le da. Entonces siguen persistiendo los síntomas y vuelven y aparecen los síntomas. Entonces, cuando ese chikungunya no se logra controlar, digámoslo así, por el sistema inmune rápidamente y las personas siguen con sintomatología después de 10 días hasta 3 meses, a eso lo llamamos un chikungunya subagudo. Vuelve y aparecen los síntomas, recurrencias de síntomas de dolor de la poliartritis. Ya no aparece la fiebre en tanta cantidad, pero sí que se genera es el dolor en las diferentes articulaciones, exacerbación del dolor, tenosinovitis, o sea que se están inflamando lo que llamamos los tendones, hipertrofia aguda, y eso puede durar después de 10 días, que sería hasta la forma aguda, hasta 3 meses. Y la forma crónica es que dura más de 3 meses, que eso es lo que lleva a una artropatía destructiva. Entonces el paciente empieza a tener una artritis reumatoide grave y empiezan a dañársele todas las manos, empiezan a tener deformación en manos y también pueden haber deformación en miembros inferiores, pero principalmente en manos, con mucho dolor. Tengo para decirles también que esto es una mala noticia. Hay un estudio que están haciendo en la Universidad Tecnológica de Pereira y han demostrado que casi el 50% de las personas en nuestro eje cafetero terminan con una forma crónica. Y eso es muy grave, porque una artritis no solo lo dolorosa, sino que se vuelve incapacitante. Si sus manos se deforman, usted no puede trabajar. Entonces, no solo es lo que conlleva el hecho de tener la enfermedad y el dolor, sino que lo conlleva a que usted se quede una persona sin ser productiva, una persona que no puede trabajar, una persona que va a quedar dependiente y con dolores eternos toda la vida. Por eso les decía yo que sí es muy importante poder diferenciar, a pesar de que inicialmente a todo el mundo se le va a dar líquidos y antiinflamatorios, paracetamol o acetaminofén, porque a estos pacientes sí se les puede comenzar un tratamiento antiinflamatorio con esos antiinflamatorios no esteroideos muy fuertes, prednisolona y todas esas otras cosas, y le pueden ayudar al paciente y de pronto hasta evitarle que termine en una artropatía destructiva. Entonces, sí es muy importante poder hacer la diferenciación. Y pues obviamente esto lleva a depresión. Una persona que tiene tanto dolor, le da fatiga, le da depresión, no quiere trabajar y además pues ya sus manitos se le empiezan a dañar. Entonces es una situación muy, muy, muy compleja para la persona. Nuevamente, los porcentajes de la sintomatología. La fiebre está entre el 76 y el 100%. Miren que en el Zika estaba del 65%, o sea, es menor la fiebre en los pacientes con Zika que con chikungunya y dengue. El dengue sí estaba bien alto, también, si ustedes recuerdan, estaba por entre el 80 y el 100%. Las poliartralgias es lo que más representa, digamos, al chikungunya, por eso se llama la fiebre que encorva, la enfermedad que encorva.
El dolor de cabeza, mire que no es mucho, va del 17 al 74, las mialgias del 46 al 72. El dolor de espalda también puede ser una sintomatología interesante, precisamente por el dolor en todos los músculos y el hueso, y los huesitos. Las náuseas, el vómito, el rash, la poliartritis, la conjuntivitis, mire que es muy baja, que esa está más asociada hacia Zika. Bueno, ¿qué otras manifestaciones puede generar el chikungunya fuera de las que ya vimos? Pues pueden haber daños neurológicos, oculares, cardiovasculares, dermatológicos, renales. Y esto se presenta principalmente, vuelvo y les digo, en nuestros abuelitos. O sea que un abuelito puede terminar con chikungunya, con una meningoencefalitis, con una encefalopatía, con un Guillain-Barré. Pueden haber problemas a nivel de los nervios ópticos, puede haber miocarditis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto no es que se presente con mucha... No se presenta en la gran mayoría de los casos, pero en algunos casos hay que tener mucho cuidado, sobre todo en nuestros abuelos. Y aquí está las manifestaciones clínicas severas en nuestros abuelos: falla respiratoria, descompensación cardiovascular, la meningoencefalitis que habíamos dicho, otros problemas del sistema nervioso central, una hepatitis aguda, digamos, una hepatitis asociada principalmente por anticuerpos. Entonces, y esto puede llevar a tener una alta letalidad en nuestros abuelos. Las poblaciones con mayor riesgo, pues entonces son los neonatos, los menores de 1 año y los mayores de 65. Y todo lo que tenga comorbilidades, pues puede exacerbar la infección por chikungunya. Puede ser muy grave y puede llevar a la muerte. Bueno, ¿cómo se diagnostica? Nuevamente, la prueba de oro sería la prueba molecular. Mire que yo puedo tomar, si ustedes recuerdan, los primeros 3 o 5 días eran para dengue. Hasta más o menos los 10 días era para Zika. Y para chikungunya, perdón, también más o menos para 10 días. O sea que este hace una viremia más larga en el tiempo. La IgM empieza a aparecer por ahí en el 4.º día, muy similar al dengue, perdón. Recuerden que el chikungunya aparece después del 5.º día, tiene que tomarse la pruebita más tardecito. Y como les digo, la ventaja es que aquí sí, como los antígenos son diferentes, pues las IgM son específicas. ¿Puedo hacer diagnóstico con IgM? Claro, puedo hacer diagnóstico con IgM para chikungunya. Puedo hacer diagnóstico por PCR, no está autorizado en las EPS, entonces sigue siendo la IgM como la prueba más específica para chikungunya. Aquí más o menos, ¿cómo daría unas pruebas de acuerdo al inicio de síntomas? Del 1 a 3 días, haciendo más o menos un símil con dengue, daría solo positivo el RT-PCR y las otras pruebas darían negativas, la de anticuerpos. Entre 4 y 8 días podemos tener todavía positivas las pruebas de RT-PCR y ya mire que aparecen positivas las de IgM. Y después de 8 días solo aparece la IgM. Entonces, ahí sí va a depender mucho de la anamnesis que usted haga y de lo que le pregunte al paciente cuándo le iniciaron los síntomas para saber qué prueba diagnóstica es la que usted va a solicitar. Y aquí un cuadrito como para tratar de dar una idea para usted como futuro médico para saber cuáles son los síntomas que más aparecen en unos y otros, porque a usted le va a llegar usted le va a llegar un paciente que tiene o fiebre, o que tiene fiebre, mialgia, rash, dolor retrocular, conjuntivitis, no sé qué. Entonces aquí hay unos daticos pequeños, porque la diferencia no es muy grande, y es que en Zika, por ejemplo, tenemos más conjuntivitis y más de rash maculopapular, lo cual significa que se le vuelve todo el cuerpo como rojo, así como con unos punticos por todo el cuerpo, y tiene más conjuntivitis. Los que tengan más de esto, probablemente es más Zika. Si ustedes ven por aquí hemorragias, no hay.
Entonces todos los que empiecen a presentar sangrado se van más para dengue. La fiebre es más alta en dengue que en chikungunya y zika. Este siempre tiene temperaturas de 39 y 40. Las mialgias son más altas en chikungunya que en dengue y zika, pero mire que también se puede presentar. El edema de extremidades parece ser que es mayor en zika que en los otros dos virus. La conjuntivitis, el dengue generalmente no produce conjuntivitis, el chikungunya muy poco, entonces por eso es una buena como un puntico más para el zika. La leucopenia y la trombocitopenia se producen más en dengue y en chikungunya, no en zika. Y las plaquetas se bajan principalmente más en dengue que en chikungunya y en zika. Esas no están ahí. Por eso es muy importante hacer la prueba del torniquete para mirar si hay fragilidad vascular, porque el que produce más fragilidad vascular es el dengue. Entonces, quiero ya para terminar mostrarles algunas dificultades entre el diagnóstico de zika y dengue, que era lo que había dicho la compañera ahora. Resulta que como el dengue y el zika son primitos hermanos, entonces eso va a generar problemas en el diagnóstico porque los anticuerpos pueden tener reactividad cruzada. ¿Qué sucede cuando hay una infección primaria? Esto es lo normal y esto ya lo habíamos visto. Cuando hay una infección primaria por dengue, la IgM es muy alta y la IgG sube tiempo después. Cuando hay una infección secundaria por dengue, recuerden que la IgM ya no sube mucho porque el sistema inmune se equivoca y produce más IgG, o sea, por eso es que las IgG aparecen desde el mismo momento que tienen los síntomas. ¿Qué pasa cuando hay zika? Que fue una de las preguntas. Cuando hay dengue, cuando hubo dengue y aparece zika, es muy similar a cuando aparece una segunda infección por dengue. ¿Qué sucede? Que nuevamente el sistema inmune se equivoca y dice, esto no es un zika sino un dengue. Entonces produce alta concentración de anticuerpos IgG y baja concentración de anticuerpos IgE. Entonces, miren el problema. Como nosotros todos ya hemos tenido dengue, en algún contacto con el dengue alguna vez en la vida, si nos pica un zika, la concentración de dengue puede ser baja. Entonces, las pruebas puede que no detecten la IgM. ¿Por qué? Pues porque se produjo en baja concentración. Y los anticuerpos IgG pueden tener mucha reactividad cruzada entre el dengue y el zika. ¿Sí? ¿Por qué sucede esa situación? Porque si ustedes ven este árbol filogenético, el dengue que está en esta rama, está muy cercano al zika, miren. Están muy cercanos estos dos virus desde el punto de vista genético. Entonces hay que buscar pruebas que tengan la mayor diferencia entre el dengue y el zika. Entonces miren, por ejemplo, aquí la proteína E, el zika y el dengue es muy parecidito. Mire que están en las mismas ramas, vea. En esta rama que nace aquí, el zika y el dengue están igual. O sea que la proteína E es muy parecida entre todos. La NS5, mire que sí es un poquitico más diferente porque sale de otra rama, vea. ¿Sí? Y la NS1 también tiene una diferencia grande. Entonces están haciendo pruebas que tienen la proteína E más la NS1. La NS1 le daría más especificidad para poderla interpretar. Y aquí pues algunos estudios que demuestran de que sí hay reactividad cruzada entre los anticuerpos. Entonces, mire, por ejemplo, en este caso dice que de 17 personas que eran positivas para Zika, 8 mostraron reactividad cruzada de IgM para dengue. O sea, era un paciente que tenía Zika, le dio Zika y le estaba dando IgM positivo para dengue. Obviamente le daba IgM para Zika, pero también le daba IgM para dengue. Entonces, mire lo que dice acá abajo. Nosotros demostramos un alto porcentaje de reactividad cruzada de IgM e IgG para el diagnóstico de laboratorio que podría ser del 31% y 54%.
¿Qué quiere decir? Que de 100 personas, 31 dieron reactividad cruzada con un IgM para dengue. Y de las IgG, el 54% de las personas que tenían Zika dieron reactividad cruzada para dengue. O sea, lo que le estoy diciendo es que sí hay reactividad cruzada entre los anticuerpos. Estas son pruebas que están aprobadas para el diagnóstico. Muchas de ellas ya han ido llegando al país, pero pueden también tener alguna reactividad cruzada. Esta es una prueba que nosotros tenemos en biomédicas, es una prueba que es por como un Western blot. Es una prueba bien bonita porque es una prueba que tiene chikungunya, que dijimos que no tenía problema los anticuerpos de reactividad cruzada, y tenemos anticuerpos para dengue y para Zika. Como los dos son tan parecidos, hay proteína E de dengue, hay proteína E de Zika y hay proteína NS1 de dengue y NS1 de Zika. Y de acuerdo a la intensidad de las bandas, yo podría saber si la infección es más un dengue o si la infección es por un Zika, o si la intensidad de la banda es muy similar, entonces decimos que es un flavivirus. No podríamos diferenciar si es un dengue o un Zika, pero por lo menos pues le da una información a usted que probablemente si me da ambas bandas con la misma intensidad, pues probablemente podría tener una infección por dengue y por Zika. Para terminar, esto es lo que yo les digo, que estos son fotos de acá de Armenia. Esto es lo que pasa con nuestros tanques de reserva. Mire, 4 tanques destapados, quién sabe hace cuánto no los lavan, pero independiente que no los laven, si estuvieran tapados, pues no hay posibilidad de que el virus, que el zancudo se replique allí. Entonces, esto es muy importante que lo hagamos en nuestras casas, tapar los tanques de reserva. Aquí vean otros, miren, destapaditos. Entonces, ¿dónde tenemos los zancudos? En la misma casa. Esta es la misma foto y muchas gracias. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, vamos a ver. Doctor, Sí. digamos si una embarazada adquiere la infección pues ya durante una semana, pues ya casi durante la gestación, durante ya el niño tenga desarrollo pulmonar suficiente para una cesárea, el niño podría salir por cesárea y no sé, y tendría qué probabilidad como más o menos de contaminarse con la sangre materna, o podría nacer bien si no se ha contagiado del virus. En el caso particular del Zika, hay una transmisión vertical. Entonces, lo que yo les decía, si a la mujer le falta un mes para nacer el bebé, ¿puede infectar el bebé? Sí, lo puede infectar. Que la afectación no va a ser tan grave como que no va a nacer con una microcefalia. Sí, no va a nacer con microcefalia. ¿El virus puede estar en el sistema nervioso del bebé? Sí. ¿Puede generarle problemas después de que nazca el bebé el Zika en el cerebro? Sí, porque le puede generar alteraciones en el desarrollo. El problema es ese, el problema es que como nosotros no sabemos cuándo nos va a picar el bendito zancudo. Entonces, claro, si yo sé que a mí me picó un zancudo y que ese zancudo está infectado con Zika, pues y a mí me pudieran hacer una cesárea con un bebé que ya tiene los pulmones sanos, pues eso sería estupendo, pero es que eso es imposible de saberlo. Usted cuánto, o sea, uno ni siquiera se da cuenta cuando lo pica el zancudo. Entonces, ese es un problema. Generalmente la infección no es por el nacimiento del parto y porque tenga contacto con secreciones, pues eso podría ayudar a aumentar la infección, pero lo que sí se sabe es que se transmite de forma vertical. Entonces no hay necesidad, digamos, que el bebé nazca, digamos que entonces si fuera así, uno lo haría nacer por cesárea, que es lo que pasa con el VIH, nace por cesárea para que no se contamine con las secreciones. No, en este caso no, el virus puede pasar directamente y entre más temprano en el embarazo, mayor daño va a tener, por eso puede llegar a abortos espontáneos, y si ya está más cerca del nacimiento del bebé, entonces pues obviamente el daño puede ser menor y puede que sea hasta inaparente, pero por eso decía el video, hay que seguir el bebé en el tiempo, hay que seguirlo para mirar cómo va ese neurodesarrollo del bebecito.
Les iba a poner aquí un videíto, pero no sé por qué se me bloqueó. ¿Me escuchan? Sí, doctor. No sé qué pasó acá, hombre. Que me dice que cerrar. Yo no quiero cerrarlo. Doctor, es que aparece alguien más como presentador. Tiene que coger como esa bolita azul que aparece en los participantes de la persona que tenga esa, pues la bolita y la arrastra como para donde usted está para que pueda ser presentador usted. No, es que me dice que tengo que cerrar el servicio. No, y si lo cierro me toca volver a entrar y todo ese cuento. No, no, no. No, mejor no les presento el coso porque se me... Doctor, y si envía el link por el chat. Doctor, acá me parece es que ahora soy organizador, entonces no entiendo acá esto qué. Ah, usted fue la que me quitó la clase. No entendí, no, yo no entendí nada. Ah, yo no sé, ¿y cómo hacemos ahí? ¿Quién? ¿Valentina o qué? No sé, sí. O me salgo y... Puede seleccionar al doctor como organizador y presentador. Ok, ya miro. Si lo seleccionas, ahí te debería aparecer algo como... ¿Qué se hizo el doctor? Sí. No me aparece el doctor. Creo que se salió. Ahí regresó, ya regresó. Ya. Ya volvió como organizador. Sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, bueno. Ahora sí voy a presentar. Digo yo no. Este lo cerramos para que no me moleste. Y dejamos este. Ahora sí. Y este es. Bueno. El ¿Estás viendo? chikungunya es una enfermedad viral transmitida por vectores, transmitida por mosquitos. Y es una Sí, doctor. similar a la del dengue. Listo. Pero es diferente en las manifestaciones clínicas. Produce una fiebre muy elevada por varios días y unos dolores articulares invalidantes que no dejan a la persona, a los niños, a los adultos, a las mujeres, a los ancianos tener su vida normal. Les imposibilita hacer sus actividades diarias. Este periodo agudo es recortado, no es muy largo, pero después algunas personas pueden quedar con manifestaciones crónicas, con dolores articulares a largo plazo que puede afectar su calidad de vida. El virus entró por los países y las islas del Caribe, sobre todo de habla inglesa, y desde ahí se fue diseminando en toda la región. Primero en la parte norte del continente sudamericano, después en el Istmo, y ahora mismo tenemos focos activos en México, en Colombia, en muchos diferentes puntos de la región. Sin embargo, nuestra gran preocupación son los países del cono sur, porque se aproxima el verano, se aproxima la temporada de los mosquitos y es ahí donde tenemos que enfocar los esfuerzos para detener, prevenir la expansión del chikungunya. En coordinación siempre con las autoridades y los programas de control de vectores, la población, las personas pueden tener acciones muy importantes para prevenir la transmisión de chikungunya. Pueden tener sus ambientes limpios, sin criaderos para mosquitos. Si prevenimos dengue, también prevenimos chikungunya. Y después tener medidas de protección personal. Usar manga larga, pantalón largo y utilizar repelente para prevenir la picadura de mosquito. Es de particular importancia que las embarazadas y las personas adultas mayores se protejan de la picadura del mosquito. Si la embarazada está cerca, próxima al parto, puede tener transmisión al bebé recién nacido y en las personas mayores puede tener más complicaciones y puede tener un mayor riesgo de cronicidad, de manifestaciones crónicas. Los países ya están familiarizados con las enfermedades transmitidas por mosquitos. Ellos tienen gran experiencia en los programas de control del dengue. De manera que la maniobra, la preventiva más importante es poner en marcha, fortalecer estos programas de prevención de las picaduras de mosquitos, de prevención del dengue. Nuestras poblaciones están expuestas desde esta época al dengue como tal.
chikungunya ingresó para nosotros en septiembre del 2014 como una emergente relacionada con el mismo vector por la presencia del vector, por la nueva movilización y gran migración de la población. Entonces tenemos ya la presencia de chikungunya también en todo el territorio nacional, pero ha ido disminuyendo poco a poco en el trayecto del último año. Es decir, nuestros picos principales fueron a inicios del 2015 y ya vamos en un franco descenso para chikungunya. Hemos trabajado en unificar un equipo funcional para integrar lo que es inteligencia epidemiológica, área de gestión y de gerencia, gestión del conocimiento, la gestión de las mismas contingencias, promoción y prevención. Entonces trabajamos unificadamente en estos equipos funcionales y hemos venido en el proceso de fortalecer. Con chikungunya hemos aprendido una lección. Tuvimos una fase preepidémica, por supuesto con las alertas de la Organización Panamericana de la Salud para Latinoamérica. De ahí comenzamos a trabajar en lo que es con el Centro Nacional de Enlace Reglamento Sanitario Internacional del año 2005-2007. Entonces comenzamos a trabajar en las alertas para empezar a buscar casos, hacer cierta vigilancia, búsqueda activa de los casos, emitir un plan de introducción ante el virus del chikungunya a Colombia. Todo esto se hizo antes de que apareciera el primer caso. Cuando apareció el primer caso ya teníamos una fase preparatoria que, a pesar de todo, pues como es una nueva enfermedad, pues llega a colapsar ciertos sistemas. Por supuesto colapsa los sistemas de salud, pero también llega a colapsar otros como el turismo. La gente deja de salir a territorios donde cree que está la presencia de estos virus. Todo el sistema económico como tal se puede ver afectado por esto. Creemos en Colombia que ya tuvimos unos picos muy altos a inicio de año. El área de epidemiología y demografía del Ministerio de Salud ya ha hecho los pronósticos necesarios. No creemos que se vuelvan a repetir esos picos. Sí sabemos que el chikungunya es epidémico, puede que se nos presenten otros picos pequeños, pero no tan severos como los de inicio de año. Bueno, muchachos, miren, varias cosas de este video. ¿Puede dar transmisión de la mamá al hijo? Sí. ¿Es necesario controlar el vector? Es la medida más importante. ¿Nos podemos ayudar a proteger? Sí, utilizando manga larga, utilizando los repelentes, etcétera, etcétera. Pero pues como nosotros vivimos en el Quindío y tenemos chikungunya, dengue y zika, pues todos no vamos a andar con manga larga. Entonces, la forma más adecuada es controlar el vector. Por eso, una de las clases fue solo sobre el vector. Yo les pido el favor que ustedes nos ayuden desde sus casas, limpiando sus tanques, cambiándole la agüita a las matas, lavando el coquito donde está la mata de agua, porque en muchas casas les gustan las maticas de agua. Entonces, cada semana estar botándole el agua, lavando el frasquito, que no se queden los huevos ahí pegados. Ya saben que los huevos pueden durar hasta un año en sequedad. Mirar si tienen tanque de reserva, que por favor lo tapen, lo laven, que quede bien tapado. La recolección de basuras, que no, ahorita que está lloviendo tanto, que no dejen tapas por ahí botadas, que no tiren cosas de basura a la calle. O sea, todo eso es apoyar y ayudar para que estas infecciones que son del departamento, que son de Colombia, que tenemos, que ya dieron cuenta que el dengue se está aumentando, podamos ayudarlo a prevenir un poco. No sé si tienen de pronto dudas, comentarios, preguntas. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, es más que todo como para que me regale la aclaración. Entonces, digamos que a pesar de que haya esa reactividad cruzada, la forma como más factible de yo saber el paciente que tienes con la clínica, nada más. Vea, por ahora, en el departamento del Quindío estoy hablando. Por ahora en el departamento del Quindío, yo creo que los que tenemos mejor diagnóstico para dengue, zika y chikungunya somos nosotros, que tenemos el Western Blot para esas tres enfermedades. ¿Ya hay pruebas rápidas para dengue, zika y chikungunya? Sí, hay unas pruebas rápidas, pero hay que mirar muy bien y eso pues toca mirarlo porque hay que mirar la sensibilidad y la especificidad de esas pruebas. Y todas estas enfermedades ustedes los van a hacer realmente por nexo epidemiológico y por clínica. O sea, eso va a ser lo primero. A usted le va a llegar al paciente con fiebre, dolor retroocular, mialgias, artralgias,
usted tiene que tomar una decisión ahí. Si tiene en su hospital o en su lugar una forma de poder definir, claro, puede mandar las pruebas de dengue, que esas casi en todas partes están, y ya de acuerdo a eso tomar otras decisiones y también seguir el paciente con el cuadro hemático, con el parcial de orina y la sintomatología que va presentando. Entonces la respuesta es sí, usted tiene que hacer y seguir el paciente inicialmente desde el punto de vista clínico. Si tiene el apoyo de la ayuda diagnóstica, pues por lo menos mandarle el dengue para ir descartando, sabiendo eso sí la sensibilidad y la especificidad de las pruebas. Si tiene la posibilidad de mandar un anticuerpo para chikungunya, mándelo porque ese sí no va a tener ningún problema y eso le puede ayudar a descartar. Los anticuerpos contra chikungunya no van a tener por ahora reactividad cruzada. Si entra el virus mayaro, volvemos a tener el mismo problema con el dengue y el zika. Si entrara el mayaro, porque el mayaro es primito hermano del chikungunya, pero pues todavía gracias a Dios no ha entrado. Entonces, por ahora la prueba de chikungunya sigue siendo muy sensible y muy específica. Entonces, más o menos eso era lo que te podía decir como para responder. Gracias, Doctor, doctor. doctor, o sea que en el diagnóstico pues ese diagnóstico diferencial entre dengue y Zika, uno lo que tendría que hacer sería pues basarse también en la clínica, vio que me pueden dar o bueno, y también en la epidemiología y en el tiempo que lleva el paciente con el cuadro Sí, clínico, señor. Sí, y, señor. pues, y no basarse tanto en la IgM y si se puede mandar la PCR. Si se puede mandar la PCR, la IgM todavía funciona. Por eso le digo, usted puede acercarse al laboratorio, decirle a la bacterióloga, mire, yo tengo esta dudita, es que usted sabe que el Zika y el chikungunya son parecidos, usted sabe si su prueba puede tener mucha reactividad cruzada frente a Zika, porque claro, la prueba de IgM para dengue o NS1 o IgG va a ser le va a ayudar a usted a descartar por lo menos el dengue. Y vuelvo y les digo, si tienen la posibilidad de tener el chikungunya, lo mismo. Usted puede mandar una prueba de chikungunya y le dio negativa dentro de los tiempos adecuados, ¿no? Recordando que para el chikungunya es después del 5.º día de inicio de síntomas. Entonces, perdón, para el Zika. Entonces, si usted está tomando las pruebas en el tiempo adecuado y el chikungunya le salió negativo, pues usted ya está descartando eso y entonces le queda dengue o Zika. El dengue, como tiene el problema entre el 3 y 6 días, también lo descarta rápidamente porque usted está siguiendo a su paciente. Y entonces ya iba descartando dengue, se puede ayudar con prueba diagnóstica, con chikungunya si la tiene se puede ayudar con prueba diagnóstica y nos quedaría solo Zika, que como lo dijimos, pues ese sí tiene un seguimiento a largo plazo, también dependiendo si la mujer está embarazada o no. Y en los hombres, vuelvo y les digo, muy importante saber si el paciente está infectado para poder decirle que evite, pues para que no vaya a contaminar después a la pareja. Listo, doctor, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces les agradezco mucho. Nos vemos el miércoles si Dios permite. No se les olvide que yo creo que ya es la semana entrante que comenzamos los casos. ¿Cuándo es? No van a dejar en saco roto los casos. La otra semana, doctor. La otra semana ya son casos. Entonces, por favor, yo no sé si ustedes ya hablaron con el doctor Arredondo para buscar los casos clínicos. Si no lo han hecho, háganlo urgente porque el doctor Arredondo tiene que buscar eso con tiempo. Entonces, para que no van a tener problemas con eso. Bueno, me alegra saludarlos. Un feliz fin de semana, que traten de descansar y muchas gracias.